Sí, buenas tardes. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Salomón Castiel, secretario general para Cultura de la Junta de Andalucía, Raúl Tola, director del Festival y de la Cátedra Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, director de la Fundación Internacional para la Libertad, escritores Richard Ford, Juan Gabriel Vázquez y Eduardo Lago, patronos, director general y directivo de la Fundación Unicaja, otras autoridades, representantes de instituciones, señoras y señores. En nombre de la Fundación Bancaria Unicaja, quiero darle nuestra más cordial bienvenida a este centro cultural conocido como Sala María Cristina. Se trata de un edificio singular que data del siglo XV y que a lo largo del tiempo ha acogido distintas misiones, las de convento franciscano, liceo y conservatorio de música, entre otras. Al cabo de los años ha concluido esa búsqueda de su identidad y hoy es simplemente un espacio abierto al arte y a la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Incluso de vez en cuando se transforma en un púlpito al que descienden desde sus altas moradas figuras sublimadas de la literatura mundial para convertir su palabra escrita en palabra hablada. De forma un tanto prodigiosa es así posible transitar desde el perímetro de un libro acotado a cada lector, un bien de gestión individual al alcance de muchas personas, a una audición compartida del pensamiento de dichas figuras, un bien colectivo único y por razones técnicas restringido e irrepetible. A raíz de la celebración del Festival Literario de América y Europa, este centro deviene, de facto, en algo así como un Parnaso intercontinental. Dicho evento reúne, en mi opinión, un amplio conjunto de alicientes. De entrada, ofrece una oportunidad de conexión entre la literatura de ambos continentes y creo que este tipo de interrelaciones adquiere un simbolismo especial en una fase de resultado incierto en la que se alzan barreras al comercio internacional bajo la influencia amenazante de la lógica del pensamiento de suma cero. Quizás solo por un mero capricho combinatorio, la ley estadounidense de estímulo económico que ha suscitado reacciones externas responde a la sigla IRA. Frente a una visión de contraposición, cabría quizás apelar a la filosofía de uno de los personajes de Juan Gabriel Vázquez, para quien es curioso lo que darse la mano tiene de conciliador. La categoría, el nivel y el prestigio de los participantes es otro rasgo destacable. Cuando uno repasa el repertorio de firmas que aparecen en el programa, se le generan dudas acerca de si está en el terreno de la realidad o en el de la ficción. Si, como hace años decía el referido escritor, poder, teóricamente al menos, encontrarse con García Márquez o Vargas Llosa era como si un escritor francés del siglo XXI pudiera ir por la calle y hablar con Víctor Hugo o Flaubert. No sé cómo podemos sentirnos nosotros ante auténticos mitos literarios. Es como si algunos de sus personajes adquirieran apariencia corpórea o como si nosotros mismos nos adentráramos en la trama de sus novelas. El festival no acoge solo a escritores, sino también a otros artífices del ecosistema del libro, como son los críticos literarios y los periodistas especializados. En puridad, faltan los lectores invitados a convertirse en espectadores privilegiados. En cualquier caso, los lectores están también presentes, ya que, como ha expresado Mario Vargas Llosa, todo escritor es, antes de serlo, un lector, y ser escritor es también una manera distinta de seguir leyendo. Por su parte, Richard Ford ha sugerido que leer despacio y en voz alta permite ser más sensible a todos los aspectos no cognitivos que encierran la frase. La lectura en sí misma adquiere una enorme trascendencia en un contexto en el que, como se destaca en el manifiesto de Ljubljana, la transformación digital está teniendo un impacto negativo sobre ella. Como allí se afirma, la lectura de alto nivel es el instrumento más poderoso para el pensamiento analítico y crítico. El lenguaje, al fin y al cabo, decía Tom Wolfe, no es uno de los atributos del ser humano, es el atributo de todos los atributos. La pretensión de promover la reflexión y el debate sobre los desafíos culturales de nuestro tiempo es otro de los rasgos característicos del encuentro que podría considerarse una distinguida referencia dentro de lo que la OCDE denomina la ola deliberativa. Esa orientación guarda una concordancia con la posición mantenida por Vargas Llosa, quien ha incidido siempre en el deber moral de la literatura para ayudar a movilizar la opinión pública, además de ofrecer mecanismos de escape a los lectores, haciéndoles encontrar paraísos artificiales. Él representa un ejemplo paradigmático de esa función dual de la literatura, lúdica y de reflexión, que en su vertiente ensayista, desde mi punto de vista, alcanza las más altas cotas en la llamada de la tribu. En la edición de este año, el festival aborda una serie de desafíos culturales comunes a América y Europa y, en general, a todo un mundo en el que, desafortunadamente, no se ha confirmado el fin de la historia que hace años, aunque solo en sentido hegeliano, pronosticaba Francis Fukuyama y que supuestamente se traduciría en una extensión del sistema de democracia liberal. Uno de los focos de atención
en este encuentro es el poder que, según Bertrand de Jouvenel, tiende a un crecimiento indefinido servido por una apariencia cada vez más altruista. En fin, los problemas que hoy aquejan a la humanidad son múltiples. Sin embargo, como sostiene Richard Ford, poder escribir sobre las posibilidades humanas más oscuras es en sí mismo un acto de optimismo. Pero tal vez gracias a que, como señala Leonardo Padura, la historia, la realidad y la novela funcionan con motores diferentes. El concurso de los escritores, esas personas que, como dice Juan Gabriel Vázquez, se dan cuenta de más cosas, es fundamental en diversos planos. Entre ellos, para verificar si sigue vigente la tesis de Jean-François Revel, quien arguía que la información en la democracia es tan sagrada por ejercer la función de contrarrestar todo lo que oscurece el juicio de los ciudadanos, y asimismo para dar una respuesta a su inquietud: ¿qué sucede si es la información la que se las ingenia para oscurecer el juicio de los jueces? En fin, en su discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, Mario Vargas Llosa nos deleitó con el relato de los orígenes de su vocación de escritor, donde hacía alusión a la que denominaba una exaltante taumaturgia, leer. Creo que también hay algo taumatúrgico en poder escuchar la palabra de tan destacado elenco de autores que se dan cita en este festival, con el convencimiento de que prevalecerá la lógica del pensamiento de suma positiva en un encuentro intercontinental que esperamos poder seguir acogiendo en años venideros. Muchas gracias. Queridos amigos, para la Cátedra Vargas Llosa es un placer muy especial volver a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga para la inauguración del tercer Festival Literario de Europa y América de Escribidores. Escribidores nació para servir como una bisagra entre tradiciones literarias tan vastas y complejas como la europea y la americana, permitiendo el encuentro de escritores de distintas nacionalidades e idiomas que durante 4 días sostienen un fructífero intercambio de opiniones y experiencias personales del que todos salimos enriquecidos. Esta fórmula se tradujo en un éxito instantáneo. Gracias a la generosidad del público, que tiene la sana costumbre de llenar los aforos de todos los eventos de nuestra programación, tenemos un festival que con solo 3 ediciones ha sido capaz de consolidarse y crecer vertiginosamente desde la edición original limitada a Málaga a otras 7 provincias andaluzas, en este caso Sevilla, Cádiz, Jaén, Huelva, Almería, Granada y Córdoba. Para eso ha resultado fundamental una sólida alianza con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y con la Fundación Unicaja, nuestros coorganizadores, así como la indispensable participación del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Universidad Internacional de La Rioja. Nuevamente convocado por el Premio Nobel de Literatura 2011, Mario Vargas Llosa, un nutrido grupo de autores de primer nivel inundará Andalucía de literatura, esta vez bajo el título El poder y la palabra, para reflexionar y debatir sobre populismo, polarización, cancelación e intolerancia, aquellos temas presentes en Latinoamérica, Europa o Estados Unidos, que son retratados en la obra de los autores reunidos y que componen un contexto intelectual y cultural incierto, cambiante y al mismo tiempo interconectado. El evento comienza esta noche en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina con un diálogo que, como ha sido la tónica en Escribidores, es un lujo y estoy seguro quedará impreso en nuestras memorias. Lo sostendrán el mundialmente conocido escritor norteamericano Richard Ford y el prestigioso novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez, que bajo el título Desafiando el Poder y con la moderación del escritor y periodista Eduardo Lago, hablarán del lugar que ocupa la literatura en los complejos tiempos que nos toca vivir, de sus prolíficas carreras y del difícil arte de contar historias. Además de ellos, a lo largo de 4 días se darán cita figuras de primerísimo orden, como el escritor y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, los norteamericanos Joyce Carol Oates de manera virtual, Chloe Aridgis e Ishan Matar, las mexicanas Brenda Navarro y Lidia Cacho, la cubana Zoe Valdés, los argentinos Rodrigo Fresán y Paula Oloysharac, y los españoles Ray Lóriga,
Rosario Villajos, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Elvira Navarro, Félix de Azúa, Antonio Orejudo y Andrés Trapiello. Todo esto hace que me anime a decir que esta es la edición más ambiciosa y cosmopolita de cuantas hemos organizado. Quiero además añadir que Escribidores nació con buena fortuna, una buena fortuna que se transmite a los escritores que participan en el festival, como lo pueden atestiguar dos de nuestros invitados en esta edición. Sergio del Molino, que sostendrá la charla de cierre del festival unas semanas después de ganar el premio Alfaguara, y Jesús Carrasco, que hace 2 días ganó el premio Biblioteca Breve. El festival tiene como sede esta sala Unicaja de Conciertos María Cristina, pero también el Museo Picasso, el Centro Cultural La Malagueta, el Centro Cultural La Térmica o el Centre Pompidou de la ciudad de Málaga, además del Centro Fundación Unicaja de Almería, el Centro Fundación Unicaja de Sevilla, el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, el Museo Ibero de Jaén, el Museo de Huelva, la Biblioteca de Andalucía de Granada y la Filmoteca de Córdoba. Como es tradicional, el festival se cerrará con la entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria Literaria, que esta vez será recibido por este escritor fundamental y ciudadano de nuestro tiempo, que es el nicaragüense Sergio Ramírez, y con el Premio Antonio Garrido Moraga a la difusión literaria al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Serán 4 días muy intensos y emocionantes de literatura, poesía e ideas refrescantes que tendremos la suerte de disfrutar en un festival como Escribidores que esperamos seguirá creciendo para atraer más público, generar más lectores y por lo mismo mejores ciudadanos que tanta falta nos hacen. Muchas gracias. Buenas noches. Disculpen mi afonía. Señor alcalde, presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, director del festival Raúl Tola, director de la Fundación Internacional para la Libertad Álvaro Vargas Llosa, amigas y amigos. Este certamen, que tuve la suerte de conocer desde su nacimiento en el ámbito del Centro Cultural Provincial La Térmica, ha crecido exponencialmente en estos años y se ha convertido en un ejemplo de colaboración institucional público y privada. Creo que es bueno reseñar que están todas las instituciones públicas de Málaga y una de sus principales fundaciones privadas que siempre ha ayudado y ha estado al lado de la cultura, como es la Fundación Unicaja. Me gustaría reseñar las novedades que presenta esta edición respecto a la anterior y a todo el recorrido del festival. Para nosotros, como Junta de Andalucía, era muy importante llevar este certamen a las 8 provincias de Andalucía. Así se ha hecho este año, con presencia de numerosos inscritores y con una retransmisión en streaming que se podrá ver en directo en todas las provincias de Andalucía. También es muy importante el salto que se ha dado este año, tematizando el festival. Como bien saben, el objeto de análisis es el poder y la palabra. Y por último, el salto del festival este año, al margen del incansable trabajo que hace la Cátedra Vargas Llosa, ha sido la incorporación de asesores de prestigio nacional e internacional, caso de Antonio Soler o de Eduardo Lago. Esto da una idea del recorrido y de la ambición que va a tener Escribidores en los próximos años. También me gustaría anunciarles, en esta misma línea de evolución del festival, la celebración de una edición nueva de Escribidores en Miami, que haremos en este año 2024 de la mano de la cátedra y que será muy importante porque será un escaparate para escritores andaluces, españoles, latinos y americanos. Es una idea que manejamos desde el principio y que por fin en este año se va a cumplir. Para finalizar, me gustaría agradecer a todo el equipo del festival su esfuerzo enorme, su profesionalidad. Cómo no, señalar a los profesionales del Central Doc de las Letras, a su director, Justo Navarro, que está con nosotros, a Diana del Río y a la coordinación, cómo no, de María del Mar Peregrín. Insistir y agradecer de nuevo a Unicaja y a su fundación el apoyo que le dan a este certamen, y sin este apoyo evidentemente no hubiéramos podido seguir creciendo y con la ambición que tenemos de una edición clave que será en este año 24. Muchas gracias.
Queridos amigos, este atril que es especialmente alto. Querido presidente de la Fundación Unicaja, director general de la Fundación Unicaja, saludo al secretario general de Cultura de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Salomón Castiel, al vicepresidente de la Diputación para Cultura, Deporte y Juventud, al director de la Cátedra Vargas Llosa, al director de la Fundación Internacional por la Libertad, nuestro amigo Álvaro Vargas Llosa, al director de la Centro Andaluz de las Letras. Y quiero simplemente con unas palabras breves expresar la alegría y la satisfacción de que el Ayuntamiento siga colaborando en este encuentro, en la tercera ocasión ya, de escribidores, ¿no? Ha sido explicado perfectamente la historia, el primer año relacionado con Málaga, con el apoyo de Diputación y Ayuntamiento, segundo año y tercero, ahora el tercero, con la visión que la Junta de Andalucía, lógicamente, a nivel regional, le compete, y también la Fundación Unicaja, que con gran visión, y agradezco su colaboración, y sobre todo también la sesión de este espacio maravilloso, que es un lujo para la ciudad de Málaga, el contar con él, el Salón de Actos del Conservatorio María Cristina, ¿no? Que además he visto con agrado que ha sido mejorado con una alfombra que hace que cuando tengamos aquí o se den conciertos no haya ningún ruido al pisar, ¿no? Que es el único defectivo que había. Me preguntaba si la alfombra influye luego en la música, la acústica, creo que no, pero me decían que no. Entonces se ha probado. En cualquier caso, da una sensación de confort y de tranquilidad en cuanto al tema del ruido formidable. No es el caso hoy, pues la palabra, ¿no? Desafiando al poder, contexto social de la palabra, ese diálogo que vamos a oír de Richard Ford y de Juan Gabriel Vázquez Belandia, que seguro que con esas vidas, cierta diferencia de edad, pero bueno, vidas intensas los dos, y que algunos parecidos en su biografía se pueden encontrar, ¿no? Periodista, solo que deportivo, Richard Ford, periodista en general, Vázquez Belandia, y los dos enamorados de la creatividad literaria, ¿no? Y seguro que dirán cosas interesantes y sabrosas. Yo simplemente decir que todo lo que sea ofrecer oportunidades para que en torno a la literatura haya cada vez más afición a escribir y más afición a leer, más interés por ambas cuestiones, me parece formidable para el nivel cultural, para los avances de una sociedad, de un pueblo, ¿no? Justamente hace pocas semanas, con motivo de los informes PISA, que tradicionalmente tenemos noticia, hemos sabido que en comprensión lectora no andamos muy fuertes en España, ¿no? Y es bueno avanzar en ello. Y cuando se sabe que hay buena literatura, con más razón, para disfrutar de ella. Es obvio que si no hay una buena comprensión de lo que se lee, es más difícil disfrutar plenamente de la maravilla que los escritores nos pueden ofrecer y nos ofrecen cada día. Grandes retos, grandes reflexiones. Estoy seguro que a lo largo de estos 4 días, en Málaga y las demás ciudades que se han mencionado, en Andalucía vamos a tener oportunidades para interesarnos más por la literatura, interesarnos más por las bibliotecas, para interesarnos más por el libro en general y para valorar más lo que los escritores, los escribidores, muchos aquí presentes, hacen por el avance de la cultura y el avance de la sociedad y los valores que una cultura moderna, democrática, respetuosa, inclusiva, de punto de vista social, debe tener bien presente. Queridos amigos, que disfrutemos hoy y todos los días que vienen del placer de la buena literatura, comentada por escritores, por críticos literarios, por periodistas, en una selección formidable, que hay que agradecer a Raúl Tola y su equipo que nos hayan preparado y ofrecido para este encuentro de este año 2024. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, distinguidas autoridades, queridas amigas, queridos amigos. Hoy tenía que estar aquí alguien, una pizca más canoso y añoso que yo, que tiene la mochila, la abundante mochila ya, por lo menos 20 novelas publicadas, si mal no recuerdo, 10 obras de teatro, un libro de cuentos, una novela corta y una treintena de libros de no ficción, entre compilaciones periodísticas, ensayos y reflexiones sobre la literatura y otros escritores. Me refiero a mi padre, a Mario Vargas Llosa. Razones de fuerza mayor han impedido que nos acompañe hoy. Él está al otro lado del charco, por supuesto muy pendiente de lo que pasa esta noche y de lo que pasará dentro de un momento, y también de lo que pasará a lo largo de los próximos 4 días, aunque no estará con nosotros presencialmente, físicamente.
Su mente estará con nosotros, su voluntad estará con nosotros y su entusiasmo estará con nosotros, como lo estuvieron desde el primer día para ser posible, gracias al equipo y a los colaboradores que se han mencionado y a quienes agradeceré al final este extraordinario certamen. Mi padre tiene yo diría una triple satisfacción de que este certamen tenga lugar. Primero, porque es la tercera edición. Se cumplen 3 años, si contamos el año largo y complejo que costó organizar la primera edición, se cumplen 3 años. 3 años parecen pocos, pero en realidad son muchos. 3 años, si no me equivoco, es lo que le tardó a Leonardo da Vinci pintar La Última Cena. O es lo que le tardó, ya que tenemos a escritores estadounidenses tan importantes, quizá puedo mencionar eso, lo que le tardó a Harper Lee escribir To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor, y es lo que le tardó a Víctor Hugo escribir por lo menos la 4ª parte de esa monumental obra que es Los Miserables. Así que 3 años no son ni remotamente poca cosa. Una segunda razón por la cual mi padre está especialmente satisfecho es porque su propósito original, que era que escribidores sirviera para que los escritores debatieran, discutieran, dialogaran entre sí y le dieran a la literatura esa difusión amplia que todos quisiéramos que tenga, es una ilusión, un ideal que se está cumpliendo. El hecho de que esta reunión tenga lugar por 3er año consecutivo y esperamos que sea el tercero de muchísimos más, significa que ese objetivo se está cumpliendo. Este es un espacio, es un foro en el que esa manifestación excelsa de la civilización humana, que son la literatura y más ampliamente la cultura, se despliegan sin límites, sin barreras, sin cortapisas, en la más amplia libertad. Y eso le da una especial satisfacción. Una tercera razón es, por supuesto, su sede múltiple. Este año, como lo acaban de mencionar quienes me han precedido en el uso de la palabra, esta hermosa ciudad de Málaga y otras 7 ciudades de Andalucía. Ciudades que son un puente, esto creo que lo mencionó Raúl hace un momento, un puente entre Europa y América, y ese fue siempre uno de los propósitos detrás de escribidores. Y qué mejor escenario geográfico que que esos 8 escenarios en que los próximos 4 días veremos a tantos escritores discutir y debatir sobre este tema tan importante que es el de la palabra frente al poder. Qué mejor escenario que ese para simbolizar el diálogo, el puente entre América y Europa. Un diálogo y un intercambio que no siempre se producen en otros dominios. Hemos tenido la mala noticia hace pocos días de que un importante acuerdo comercial que estaba prácticamente finiquitado entre Europa y una serie de países, 4 países muy significativos de América del Sur, se ha congelado y postergado. Pero en otro dominio, en el dominio de la literatura y la cultura, ese intercambio, ese diálogo, ese puente sigue muy vivo y ningún escenario podría ser mejor que el escenario andaluz, el escenario de esas 8 ciudades andaluzas para que eso tenga lugar. Ese es el tercer motivo de enorme satisfacción que tiene mi padre. No quiero extenderme mucho más, quiero compartir con ustedes mi sentida e infinita gratitud a las instituciones que colaboran para hacer posible este certamen. Empiezo por casa, con la venia de ustedes, con la Cátedra Vargas Llosa, en la figura de Raúl Tola, pero también de ese equipo, para ustedes más bien anónimo, que está detrás de todo eso. Hay un equipo de personas extraordinariamente entregadas, sacrificadas y talentosas, sin las cuales nada de esto sería posible, y en nombre de mi padre les agradezco mucho el esfuerzo que hacen para que Escribidores llegue a todos ustedes. Por supuesto, no sería suficiente el esfuerzo hercúleo que hace la Cátedra Vargas Llosa y para eso necesitamos la colaboración de otras instituciones, las 2 instituciones coorganizadoras de este evento, por supuesto la Junta de Andalucía, a la que agradezco muchísimo, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y también, desde luego, la Fundación Unicaja, que nos acoge en esta hermosa sala de conciertos. A esas 2 instituciones, mi sentida gratitud. Además de ellos, colaboran con nosotros otras 5 instituciones
el Ayuntamiento de Málaga, agradezco muy en particular al alcalde de Málaga. Yo no olvido que cuando Raúl y yo, y Gerardo Bongiovanni de la Fundación Internacional para la Libertad, que no nos acompaña esta noche, pero que ha jugado un rol fundamental para que esto sea posible, fuimos a visitarlo, no titubeó un segundo para acoger esta iniciativa, y sin el alcalde de Málaga esto hoy no existiría. De manera que agradezco mucho al alcalde y al ayuntamiento. Agradezco también a la Diputación de Málaga, que desde el primer instante nos abrieron sus brazos y se pusieron a trabajar para que todo esto sea una realidad. Al Museo Picasso de Málaga, al Centro Pompidou de Málaga y a unos amigos ya de larga data, que son los de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que colaboran con nosotros en este y en otros proyectos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y ahora sí, sin más, en nombre de mi padre y agradeciéndoles muchísimo su amable atención y sobre todo su participación, espero que a lo largo de estos 4 días tengo el honor inmenso de declarar inaugurada la 3ª edición del Festival Literario Escribidores. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor y un placer y un privilegio estar aquí en este acto inaugural con 2 grandes escritores de América, uno de América del Norte, el otro de América Latina. Seré breve en la introducción porque lo más importante es el diálogo que se puede establecer entre ellos dos. Yo haré la presentación en español, después el diálogo será mayoritariamente en inglés, pero hay traducción simultánea, como saben perfectamente. Quería dar las gracias a todas las instituciones implicadas que acaban de hablar por la organización de estas importantes jornadas. Para mí es un honor y un privilegio estar con 2 grandísimos escritores, uno en lengua española, el otro en lengua inglesa, y brevemente haré unas semblanzas de cada uno de ellos. Richard Ford nació en Jackson, Mississippi, en 1944, el 16 de febrero cumplirá 80 años. Cursó escritura creativa en la Universidad de California. Después él acabaría siendo, hasta muy recientemente, profesor también de escritura creativa, que es una característica bastante interesante de cómo funciona y opera y fluye la literatura de calidad en los Estados Unidos. Ha ejercido como periodista deportivo, que es un papel que asignaría después a su personaje más importante, que es Frank Bascom, que protagoniza 5 de sus novelas. Ha vivido en numerosas ciudades, algunas de las más importantes son Nueva York, otra también ha sido Nueva Orleans, donde vuelve a vivir recientemente. Pero lo más importante es señalar que una de las vetas más interesantes de su manera de expresarse tiene que ver con la forma de la imaginación del sur norteamericano. Yo no tengo tiempo para mencionar todas las obras notables que tiene, pero diré algunos títulos como Un trozo de mi corazón, La última oportunidad. El periodista deportivo que inaugura la serie de Frank Bascom es la primera novela que dedica a su personaje, que ha ido envejeciendo con él y con el país, experimentando cambios de gran importancia hasta llegar al momento que estamos viviendo ahora, que es un momento realmente traumático desde el punto de vista
político en Estados Unidos, como todos somos conscientes. Otras novelas extraordinarias, una de ellas es Incendios, vuelve al personaje de Frank Bascombe con el Día de la Independencia y la prolonga en Acción de Gracias. Luego, una de las novelas, en mi caso, de las más conmovedoras que ha escrito, es Canadá, que es consecuencia de una conversación en forma de apuesta que tuvo con su gran amigo, el cuentista Raymond Carver, que fue muy importante en su trayectoria como amigo. Y finalmente, muy recientemente, y todavía no disponemos de ella en español, regresa a este personaje que es una radiografía de los Estados Unidos en la novela titulada en inglés Be Mine, que parece ser, nos estaba comentando hace poco, que será publicada en mayo aquí en España. Todo esto son novelas, una forma de expresión narrativa extensa que requiere ciertas características, pero hay un género en el que es maestro absoluto también, que es el del cuento, el del relato breve. Y yo recuerdo y utilizo con frecuencia una antología que tiene él que permite seguir la historia vertebral de la literatura norteamericana a través de sus narradores breves, de sus cuentistas. Y es una antología fascinante. Y es interesante porque la genealogía del cuento norteamericano hunde sus raíces de manera internacional en otros lugares. Y uno de los escritores más importantes para la narrativa breve norteamericana en general y para Richard Ford en particular es Chekhov, al que regresa constantemente. Quizás hablemos de esto después. Algunos títulos a modo de pinceladas: Rock Springs, De mujeres con hombres, que son 3 relatos largos; Pecados sin cuentos; Francamente Frank, que son 4 novelas breves sobre su personaje de Frank Bascombe; y Lamento lo ocurrido. Los premios, también sería cansino mencionarlos todos, pero al menos diría los más importantes. Ganó 2 de los más importantes de su país, que son el Pulitzer y el Faulkner en 1996, ambos por el Día de la Independencia; el premio Penn-Malamud, la medalla Andrew Carnegie por Canadá, también por Canadá el premio Femina extranjero, y aquí, entre nosotros, en 2016, fue galardonado con el Princesa de Asturias de las Letras en el año 2016. Mucho de qué hablar y muchas influencias que se cruzan en su magistral prosa, pero hay escritores de nombre universal para todos nosotros como Hemingway. Según contaba en una conversación, la lectura de sus cuentos cambió su perspectiva sobre las cosas. Pero en el polo opuesto de la manera de entender la literatura que se tiene en Estados Unidos, y digo opuesto porque es complementario también, está el otro gran maestro de la prosa, que es Faulkner, pero son prácticamente opuestos. Una novela que causó mucha impresión en él es Absalom. Otro cuentista que le interesa mucho es Frank O'Connor, a quien regresa constantemente, que también he mencionado antes a Chekhov. Y luego, si hubiera tiempo, que no lo sé, me gustaría preguntarles a los dos acerca de su relación con la poesía, porque en particular Richard Ford ha prestado atención al gran poeta T.S. Eliot, que él relee con frecuencia Tierra Baldía. Esto en cuanto a la generación que él representa, porque es uno de los escritores vivos más importantes de una literatura que está llena de vitalidad. En el otro hemisferio geográfico y también en el otro polo de la lengua, tenemos a Juan Gabriel Vázquez, uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de nuestro tiempo, perteneciente a otra generación distinta, y también un escritor transnacional en varios sentidos, porque él cruza de un lado del Atlántico al otro en cuanto a lo que Carlos Fuentes llamaba las 2 orillas del idioma. Nació en Bogotá en 1973, estudió Derecho, cosa interesantísima porque los dos hicieron estudios de Derecho, y hablábamos brevemente acerca de esto y cómo ha podido ser importante para la formación de ellos como escritores. Ha estudiado en la Sorbona, hizo un doctorado allí, tuvo una residencia en las Ardenas, una larga estancia entre nosotros en Barcelona, también vivió en París a finales de los años 90, ha viajado por todo el mundo y nuevamente ha regresado a París, donde está escribiendo gracias a una dotación de una importante beca. Premios, otra vez sería prolijo nombrarlos, pero lo haré por encima.
Ganó el premio Alfaguara de novela en el 2011, el premio Roger Caillois, el Nacional de Periodismo de Simón Bolívar en 2 ocasiones, en 2007 y 2012, y el periodismo es otra beta interesante de su hacer creativo también, porque yo creo que es una manera de reforzar o de complementar o de divergir de lo que es la ficción pura. Obtuvo también el premio Gregor from Rhetoric y el premio internacional Impact de Dublín, el premio de la Real Academia Española en 2014, es Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Premio Literario Casino de Póvoa en Portugal y finalmente, para terminar, la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le fue otorgada en 2018. Tras 2 primeras novelas de las que después él mismo ha dicho que eran más bien obras de aprendizaje, Persona y Alina Suplicante, publica una novela que realmente fue una llamada de atención, dando a entender que había surgido realmente un narrador potente en nuestra lengua, y es Los Informantes, que publicó con Alfaguara. Uno de los cruces que me interesan, porque estamos ante 2 vertientes de literatura, 2 tradiciones muy poderosas, es que por encargo él escribió una biografía de Joseph Conrad, que después se convertiría en el objeto de una de sus novelas, La historia secreta de Costaguana. Y es muy interesante para mí, y quizás me gustaría que hablara después de ello, cuál es su relación en general con la literatura anglosajona. Y en el caso de Joseph Conrad me parece muy interesante porque jugó con la hipótesis de un viaje posible que hiciera a América Latina. Una de las novelas más importantes de él es El ruido de las cosas al caer, que obtuvo el premio Alfaguara de novela en 2011. Continúan títulos como Las reputaciones, La forma de las ruinas, Volver la vista atrás, y toda esta es una obra que ha sido traducida a un total de 28 lenguas. Lo mismo se puede decir de Richard Ford. Son, por lo tanto, escritores universales de 2 espejos literarios que se miran y se reflejan en cuanto a lo que sucede ahora mismo en el mundo. Además de Conrad, que mencioné, hay escritores muy importantes en la formación de su voz, que también ha sido traductor, algunos de ellos los tradujo. Naipaul, la canadiense Alice Munro, Raymond Carver, otro punto de conexión entre ellos 2. En el caso de la herencia latinoamericana, Borges es una influencia, Vargas Llosa es una influencia y evidentemente también, por supuesto, viniendo de donde viene él, está García Márquez. Pero si damos un salto de un lado a otro de la literatura, él ha reconocido, Juan Gabriel ha reconocido la influencia de escritores como Philip Roth en su obra. Y otra cosa que ha cultivado es el cuento, con títulos como Los amantes de todos los santos, Canciones para el incendio, y bastante interesante porque hablaba de unas conferencias que dio en Oxford, ha cultivado el ensayo. Uno de los primeros encargos fue la biografía de El hombre de ninguna parte, que es la biografía de Joseph Conrad, que después tradujo en el sentido de que convirtió en novela, es decir, que la no ficción se le escapó y se convirtió en ficción, lo cual invita a la pregunta de qué es lo que puede hacer la ficción que no puede hacer ninguna otra forma de expresión literaria. Entre los ensayos cabe mencionar El arte de la distorsión, lo que había sido una tesis doctoral, si no me equivoco, La venganza como prototipo legal alrededor de la Ilíada, fascinante título, y Viajes como un mapa en blanco, y finalmente, muy recientemente, en el 2023, La traducción del mundo, que publicó Alfaguara el año pasado. Es verdaderamente un honor y un privilegio, no solamente para mí, que es una responsabilidad presentarlo, sino que ustedes puedan contar con estas 2 figuras tan importantes de una literatura que está viva y cambiando las cosas en muchos sentidos y comunicándose entre las 2 traducciones. De manera que antes de iniciar, las 2 tradiciones, quería decir, de manera que antes de iniciar la conversación les pido un fuerte aplauso de bienvenida a 2 de los más grandes escritores. Y ahora voy a cambiar de idioma. And now I'm going to switch to English to ask a few questions. Ahora voy a cambiar de idioma. Estábamos hablando antes en el guión que hacía que me gustaría que modificara para que esta mesa
toda la creatividad posible. Y quería invitarlos para el territorio secreto de la infancia. Y me gustaría también preguntaros cuándo empezasteis a leer y qué fue lo que empezasteis a leer primero. Yo empecé a leer muy tarde, muy tarde. Yo soy disléxico y nadie en mi familia eran realmente lectores y no habían ido a la universidad. Así que yo tardé mucho en empezar a leer. Terminé un libro, creo que no terminé un libro hasta que era un adolescente. Así que no era una cosa que surgiera naturalmente para mí, no era una cosa que se me viniera dado el leer. ¿Y tú? De verdad, muchas gracias por estar aquí. Yo empecé a leer, al contrario, muy temprano. No tengo ningún recuerdo en el que no estuviera leyendo el libro. Estaba siempre encontrando algún rincón para leer. Incluso los años, incluso si la edad de 12, 13 años, para mí lo más importante era el fútbol. Pero me acuerdo que leí una biografía corta para niños de Pelé, el jugador de fútbol, y estaba escrita en inglés. Y entonces mi padre me dijo que me pagaría si la traducía en español. Y tendría como 8 o 9 años. Al final nunca me pagó, si se lo preguntan. Pero esto, de alguna manera, fue un testimonio de la presencia de los libros en mi infancia y en mi casa, en mi hogar. Yo soy parte de una generación, probablemente la última generación, para la cual los primeros libros son libros de aventuras, como Alejandro Dumas, como los Julio de Vernes, toda la saga de Julio Vernes. Creo que ya los jóvenes lectores no leen esos libros. Nos hemos habituado a la presencia de la literatura infantil, se puede decir, o de la literatura para jóvenes, juvenil, pero antes era simplemente la literatura, era Stevenson, La Isla del Tesoro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eran todos los clásicos lo que leía la juventud, y todavía vuelvo a ellos, y todavía están ahí, y vuelvo a ellos de vez en cuando. Teníamos entonces los dos opuestos. Y cuando eras adolescentes, si te acuerdas de la adolescencia, ¿cuál es el libro que te acuerdas leyendo? Hace tanto tiempo. Yo diría que tenemos, de verdad, queríamos decir que es un honor y somos muy afortunados que Cristina, mi mujer, y yo estemos aquí en este espacio y celebremos a Mario Vargas Llosa, y que nos ha enriquecido tanto en nuestras vidas como lectores. Las primeras series de libros que leí, y hablabas de Faulkner, y quizá fue Absalom, de que realmente lo leí cuando tenía 19 años, y probablemente es uno de los libros más complejos que hay en inglés, pero no podía hacerlo mejor. Y cuando leí este libro, había una cita maravillosa de Paul Eluard que decía: hay otro mundo mejor, y está en este mundo. Y me di cuenta que este mundo estaba en mi mano. Y de alguna forma enriqueció mi vida y me hizo salir de mi vida ordinaria. Lo que es interesante es que los dos habéis leído la tradición norteamericana de Faulkner, habéis leído esa tradición norteamericana.
Si eres un estadounidense, pues unos escritores, si tenemos, eres de Hemingway o eres de Faulkner, pero yo la verdad es que no voy a elegir. Yo pertenezco a las dos tradiciones. No, yo tengo dos influencias. No voy a elegir solo uno de ellos, pero no soy un caso común. Y tienen una presencia muy importante también en la literatura americana. También tuvieron una presencia muy importante en el boom latinoamericano. Fue una gran importante. Por ejemplo, Carlos Fuentes fue a nuestra casa y a cenar y siempre hablaba de Faulkner, por ejemplo. Y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, también decía que su primera lectura, con un lápiz para anotar, fue Faulkner también. No estoy sorprendida. Es curioso. Es cierto que tienes, eso es una gran broma, pero si puedes sobrevivir a ellos, me acuerdo que Gabriel García Márquez, pues, invitados, que hablaba de Faulkner y decía, ¿quién es para ti? ¿Cuál es tu relación con Gabriel García Márquez? Como que era como su padrino literario. Y es la idea de que la influencia literaria es en cierto modo involuntaria. Si hemos nacido en las fronteras de Colombia, entre las fronteras de Colombia, es la influencia de los grandes escritores colombianos, es como si te vieran impuestas también a ti. Pero yo creo que no, que los escritores eligen sus influencias, identifican sus gustos, cuál es su visión y qué es lo que quieren realmente trasladar a la ficción, y tienen un instinto y tienen una especie de bueno, como que contratan, que deciden el maestro que quieren contratar. Así que cuando García Márquez empezó a escribir, tenía este bagaje lleno de guerras civiles y el caso particular de las leyendas de la Colombia caribeña, y se dio cuenta que Faulkner tenía el mejor método para hacer de esto la literatura. Y así que escribió el Belisto, y entonces se dio cuenta que la lengua era muy pesada, que las estructuras eran muy complicadas, estructuras gramaticales, y de alguna forma despidió al Faulkner y contrató a Hemingway. Y con él como profesor escribió una novela que es El coronel no tiene que le escriba, que es una gran novela, que es basada un poco en estas enseñanzas un poco de Hemingway. Mi mundo es verdad que es completamente diferente, porque he vivido en una ciudad en mitad de los Andes de 6 millones de habitantes, en vez de una ciudad pequeña del Caribe de 5.000 personas, de 5.000 habitantes. Así que las influencias que tengo son diferentes. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa para mí fue más importante. Y los novalistas más urbanos, digamos, se convirtieron en un referente importante para mí, en el hecho de la forma en las que la política y las historias influencian nuestras vidas comunes, nuestras vidas personales. Y era importante escribir sobre eso. Por ejemplo, Philip Roth era más útil en este sentido, seguir esta influencia. Y esta es mi relación con García Márquez. Estoy fascinada por su lectura, pero como para escribir tengo otras influencias más allá de García Márquez. Tenemos una cuestión con dos aspectos diferentes.
escritores anglosajones o norteamericanos han sido muy influyentes para vosotros, para encontrar vuestra voz y de la otra forma también, ¿qué escritores latinoamericanos fueron importantes para vuestras voces? Me gustaría ver esta simetría, cómo se comporta en cada uno de vosotros. Tenemos dos generaciones que fueron definitivos para mí. El primero es el boom de la literatura latinoamericana y el segundo es literatura modernista de entreguerras en lengua inglesa. Joyce, Hemingway, Virginia Woolf, Fitzgerald. Para mí estos autores fueron muy importantes. Me hablabas de los años de formación, de los años de juventud, y esas son las lecturas que me forjaron también. Por ejemplo, La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, o también El viejo y el mar, El coronel Clavel y El gran Gatsby. La generación entre las dos, el periodo de interguerras, para mí fue crucial para hacerme como escritor. Y en tu caso, sobre la tradición latinoamericana, pues en los años 68, cuando hablábamos antes, estábamos intentando convertirnos en escritores, queríamos ser escritores. Y es cuando leí La muerte de Artimero Cruz y tuvo una gran influencia en mí. Lo leí en inglés, no en español, pero tuvo una gran influencia. También Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en aquel tiempo era realmente, y fue muy importante. Uno está un poco en las antípodas, uno es muy espléndido, otro es más seco, más directo, pero para mí los leí en inglés, sí. Como le decía a un señor el otro día, ¿lees novelas en traducciones? Sí, es casi si estuvieras leyendo otro escritor. No tiene ninguna importancia. La traducción hace su magia y hace que todo sea plausible y creíble para ti. Ese mundo parecía también creíble para mí. No tenía ninguna importancia si era traducción o no. Y cuando, si volvemos, ¿en qué punto descubriste que quería convertiros en escritores? Yo siempre quise escribir. Empecé a escribir cuando tenía 8 o 9 años. Pero en el momento en el que me di cuenta de que era algo que no era solamente un hobby, que era algo que iba a hacer en mi tiempo libre, sino que realmente constituía una vocación y una obsesión con la que quería vertebrar mi vida, es cuando estaba estudiando Derecho, porque si eres sudamericano y quieres convertirte en un novelista, eso es lo que haces. Vas primero y estudias, vas a Derecho, y podría daros un inventario larguísimo de escritores que tienen como formación, que hicieron la carrera de Derecho. Esto fue en 1993. Y cuando me di cuenta que no era solamente un hobby y que era una pasión, pero en este momento me di cuenta que era realmente como una llamada, como una vocación. Y entonces también una manera de encontrar mi lugar en el mundo. Así que terminé la carrera de Derecho y como siguiendo el cliché latinoamericano, me fui a París y empecé a escribir y empecé a escribir. Yo
Bueno, creo que es una manera muy buena de tener de ser una novelista, porque tienes que tener todas las opciones, todas las alternativas, y todas tienen que ser plausibles. Así que estamos recuperando, digamos, a todos esos abogados que no llegan a ser abogados, pero que estudian carreras de derecho. Yo suspendí en mis estudios, suspendía las tareas y todos los estudios en los que tenía, en los que afrontaba. Así que solo intenté ser escritor porque Cristina, que no era todavía mi mujer, pensó que era una buena idea. ¿Por qué? No lo sé. Y también pensé que algo que no estuviera, que no fuera escritor, pues podría ser, era gratis también, ¿no? Porque podía alcanzar, era como si hacer un pequeño agujero en la pared y mirar por ahí, así que era como que podía estar disponible para mí. Y además no hay una manera en la que hacerlo, ¿no? En la que no hay una educación en la que se necesite para ser una novelista. Probablemente tienes que ser constante, seguir ese camino. Una de las razones por las que ir a la carrera, a las facultades de leyes, de derecho, fue importante para mí. No fueron lo que pasaba en las clases, sino todo lo que pasaba alrededor, ¿no? En el centro de Bogotá, todo lo que pasaba. Entonces, todo eso constituía también un tejido muy importante para convertirse en un novelista. Por ejemplo, si estás en la Facultad de Derecho alrededor de Bogotá, pues ves muchísimos sitios donde forman la historia del siglo XX. Eres testigo de los sitios que marcaron la historia contemporánea de Colombia, el asesinato de Uribe, también es la manera en que García Márquez imaginó a Aureliano Buendía. Así que si vas también a la casa de José Asunción Silva, pues ves también que es un sitio muy icónico porque es la casa del propio poeta. Así que es un sitio donde la historia está viva y todas las maneras de escapar, ¿no? de estos cursos de derecho, de estas clases de derecho, pues me daba estos paseos y visitaba el centro de la ciudad y tenía esta presencia fuerte de la historia de mi país, de la historia de la ciudad, que ha modelado también mi propia ficción. Si queréis podemos hablar ahora sobre todo lo que for life. Can you talk about that struggle in your cases? Is there a moment when you really, because writing a novel is really a huge enterprise. Is there a moment in this struggle where you really suffered and didn't know how to move along? No. I don't think writing novels is very hard. Bueno, yo no considero que escribir la novela sea muy duro. Si fuera demasiado duro, yo no sería capaz de hacerlo, si fuera demasiado difícil, en realidad. Pero sí que creo que cuando decidimos hacer algo, y creo que los dos lo hacemos, los dos tomamos esa determinación, vocación, ¿no? Hablamos de una cierta llamada para hacerlo, ¿no? Es algo que hacemos deliberadamente, sí, ¿no? Y creo que si eliges hacer algo, ya no te puedes quejar, porque lo has elegido tú. Y en tu caso, ¿es una lucha o no la acción, la escritura? Bueno, yo lo encuentro algo agotador, en primer lugar. Creo que una novela larga, sobre todo una novela ambiciosa, como podría ser
en Día de la Independencia. Es una empresa enorme, un trabajo ingente, porque hay que estar ahí al pie del cañón cada día durante mucho tiempo. Georges Simenon, el novelista belga, solía someterse a exámenes médicos antes de empezar una novela, porque quería tener la certeza de que estaba bien, porque para él era siempre antes de empezar. Sí, y escribió quizás más de 100. Aunque sí que creo que es muy complejo meterte dentro de la cabeza todo el mundo que hay en una novela, ¿no? Y creo que ha habido escritores que decían que al final de su vida ya no eran capaces de escribir novelas largas porque tienes que contener toda esa información en tu cabeza y esto requiere un gran esfuerzo. Sí, incluso las novelas son más sencillas, digamos, lingüísticamente o verbalmente, ¿no? Es muy complejo. Cuando dialogué con Roth, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que para él escribir era levantar la mañana y entrar en una especie de estado mental en el que no sabía cuánto tiempo iba a pasar, en una especie de zona oscura, y luego volver de ese estado y ya poder empezar a escribir, ¿no? Una idea muy, muy interesante. Hay muchas cosas que se vienen a la mente cuando analizamos vuestras contribuciones. Voy a hablar de la larga relación con Frank Bascom en el caso personaje tan emblemático que va a volver a estar en la literatura en español en este año. Háblanos de este personaje. Bueno, para mí Frank no es una persona, para mí es un instrumento hecho de lenguaje. Él llegó a mi vida en el año 82 y hablar desde la página me aportó una voz. Era una voz que podría ser al mismo tiempo seria y divertida. Y esto para mí era algo fundamental, era muy, muy importante, que yo necesitaba aportar a mi literatura. Yo tenía que dar dos caras siempre. Así que conseguir escuchar esa voz también me animó a utilizar mi ser o toda mi complejidad, digamos, todas mis facetas. Había partes de mí que yo no veía útiles para mi literatura, pero gracias a este personaje empecé a ver que todos mis pensamientos, todo lo que me hacía gracia, todo lo que me preocupaba, todo podía tener cabida en los libros. Y cuando escribimos muchas veces creamos este tipo de instrumentos o vasijas que solamente utilizan una parte de su potencial, de lo que tienen que ofrecer. Pero para mí era interesante utilizar todo lo posible, todo el potencial, todo lo que tenemos, luz, miedo, oscuridad, todo para ofrecer una verdadera alternativa a la vida para el lector. Así que gracias a Frank, durante todos estos años, en los libros en los que aparece, he podido sacarme a mí mismo el máximo partido. Porque al cabo de 2 o 3 años escribiendo estos libros, he podido ver que esta era la dinámica que ocurría. Y además yo me he hecho reír a mí mismo todo el tiempo mientras estaba escribiendo. Y cuando llegaba al final incluso me hacía llorar a mí mismo con lo que estaba escribiendo y me preguntaba qué podría haber mejor que conseguir hacerse reír a uno mismo, hacerse llevar a las lágrimas a uno mismo. ¿Tú piensas lo mismo? Bueno, no quiero hacer eso. No hagas spoiler, por favor, de la próxima novela. Si hace un momento hablabas de cuando ya no quedaba energía para seguir escribiendo. No.
Cuando Oscar Wilde fue liberado de la prisión, al final de su historia, una de las cosas que dijo fue que ya no podía crear, no era capaz de crear la arquitectura de pensamiento, la arquitectura de reflexión, ¿no? Y esto es más o menos a lo que tú hacías referencia hace un momento. Ya a lo mejor no se tiene la energía suficiente para escribir una novela larga, pero creo que no se aplica en mi caso porque me encanta escribir novelas cortas. Creo que la gran literatura americana es la que se escribe en novelas cortas, las de Fitzgerald, por ejemplo. William Bob Maxwell también, una obra fantástica. Bellows y dos de sus grandes personajes también en Fitzgerald. Creo que es un truco formidable y que es muy grato para el lector. Porque creo que cuando alguien abre uno de mis libros para leerlos, lo que está haciendo este lector, esta lectora, es buscar una razón para parar, para dejar de leer. Y mi trabajo consiste precisamente en que no pueda hacerlo, en que no pueda parar. Y realmente hay muchas cosas ocurriendo para que eso sea así, para que el lector pueda llegar hasta el final. Yo, la verdad, prefiero escribir novelas cortas que largas. Sí, pero tú también has escrito novelas largas. Que creo que esto también es algo que compartimos, esta tradición. La literatura norteamericana y la literatura latinoamericana comparten esta apreciación, este amor por la novela muy corta, ¿no? Igual que La crónica de una muerte anunciada, la novela de García Márquez o Aura de Carlos Fuentes, que no dejan de ser obras maestras a pesar de ser muy cortas. El libro de los cachorros, Álvaro Mutis. Sí. Todos estos títulos forman parte de la familia de como Seize the Day de Bellow, o El viejo y el mar, o incluso The Bear de Faulkner, otras obras de Mario Vargas Llosa. Creo que hay todo un mundo en la novela corta, la novela muy corta. Y a mí me encantaría escribir una, por supuesto. Quizás lo haga algún día. Bueno, pues envejece. En el momento que te hagas viejo, ya empezarás a escribir novelas más cortas. Es muy fácil. Sí, es un poco lo que hiciste con Costaguana, ¿no? Pero Costaguana es larga. Disculpa. Vale, pues ahora vamos a pasar. Has cruzado el océano no solamente literariamente, no solo físicamente, sino metafóricamente también, porque me gustaría saber cuál es, desde tu punto de vista, la relación entre los dos lados del español, el español de la península y el español de América. Bueno, para mí siempre ha sido fascinante, por ejemplo, el hecho de que cuando se publicó Don Quijote no tuvo ningún éxito en España. La gente, los lectores que realmente entendieron, en primer lugar, lo fabuloso que era Don Quijote fueron los lectores ingleses. Lawrence Sterne, Henry Fielding fueron los primeros lectores que fueron capaces de apreciar la importancia de Don Quijote, este descubrimiento. Pero para mí, el primer viaje, el primer camino fascinante entre los dos territorios y entre los dos lenguajes ocurre cuando en Latinoamérica se toma conciencia de que se puede coger Don Quijote y todas las obras de caballería que son objeto de sátira en Don Quijote y se pueden transformar en una especie de literatura moderna de aventuras, ¿no? Y ya empezamos con García Márquez, Vargas Llosa, etcétera. Esta generación de autores fue clave
para la creación de toda una nueva generación de novelistas españoles en España. Algunos de ellos que adoro además y que creo que tienen una deuda con los novelistas latinoamericanos, como Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, y Borges o Juan Carlos Onetti, que sería un escritor totalmente diferente, en fin, la tradición latinoamericana. Y esa generación, a su vez, se convierte en una influencia para mi generación. Javier Marías es fundamental en mi vida como escritor y también como lector. Esta influencia siempre de ida y vuelta que va de una orilla a la otra a lo largo de los siglos, creo que es absolutamente fructífera. Creo que es una relación muy, muy fértil y que sigue operando, que sigue funcionando esta dinámica. Bien, una pregunta muy rápida para ti y luego otra para ti. ¿El lenguaje o el tipo de lenguaje de imaginación que opera en las novelas con Frank Bascom cambia respecto de tus otras novelas? Bueno, no lo sé. Creo que todo surge de mí, así que no puede ser demasiado diferente, lógicamente, la imaginación, porque sigo siendo yo el mismo autor, pero los libros de Frank Bascom sí que pueden beber de otro tipo de humor, de otro tipo de lenguaje. También me centro en una clase socioeconómica distinta y todos estos factores influencian, sin duda, la escritura. No es exactamente que yo cambie de marcha o que cambie de dirección, ¿no? O que pase de la primera marcha a la segunda. No. Sí que puede que tenga una cierta diferencia de velocidad en mi narración, en mi narrativa. Pero no me gusta mucho hablar de cómo escribo los libros, porque no quiero que nadie piense que alguien que puede hacerlo o que tiene que hacerlo de una manera o de otra. Y a mí me gustaría también guardar el misterio de cómo los escribo, simplemente hacer ver que los seres humanos pueden hacerlo. Pero no me gusta fijarme mucho en las dificultades. Simplemente, bueno, voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro, etcétera. Pero no quiero poner el foco en esos impedimentos. Es algo normal, cotidiano. Bien, cuando yo fui la primera vez a Nueva York y hablamos, hablaste sobre la escritura y dijiste algo parecido, que tenías que estar en tu puesto de trabajo, ¿no? Digamos. Pero es que no tengo otra cosa que hacer. Lógicamente, hay que estar ahí. Además que he fracasado en todo lo demás. Sí, es muy significativo lo que dices. Y en tu caso, Juan Gabriel, estaba pensando que hay un componente fundamental de tus novelas, y es que se nota que cuando escribes eres muy consciente de tu responsabilidad para con la historia. Sí, efectivamente. Es muy precisa esa reflexión. Hay que decir que yo crecí leyendo a una generación de escritores que eran muy conscientes también de que la historia miente todo el tiempo, de que la historia nos ofrece muchas medias verdades. Y que por lo tanto, bueno, y que tiene que ver, por supuesto, con la influencia del poder político. No hace falta vivir en una dictadura para experimentar cómo la dictadura manipula y nos lleva por un lado y por otro para entender la historia. La política es el poder de imponer una versión de la realidad sobre la sociedad. Imponer una versión del pasado, pero también una versión del presente. Esto es la política y muchas veces también sobre el futuro. Muchas veces el poder político nos dice, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allí, ¿no? Y ya nos está hablando de cómo va a ser el futuro. Y en mi tradición, concretamente, las novelas han sido un lugar en el que la sociedad se separa o desciende, digamos, de esa verdad monolítica, la deja de lado ya. Es decir, la sociedad dice, no, las cosas no van a ocurrir así, o vamos un poco a contrarrestar o confrontar esta versión que nos dais, ¿no? Porque nosotros como sociedad tenemos nuestros propios recuerdos y vamos a recordar cosas que el poder político ha tratado de esconder o de hacernos olvidar. Y de esa manera sí que hay esta rebeldía contra el pasado a veces, ¿no? Que es
un lugar donde un determinado pasado puede existir y es un pasado que no se cuenta en los libros de historia, o es un pasado sobre el que se ha mentido, o es un pasado que no está bien reflejado en lo que se denomina la verdad oficial. Es una manera de arrojar luz. Y sí, es un interés que comparto completamente cuando escribo ficción. Escribo ficción por muchas razones, pero también entre estas razones, para construir un lugar desde el que podamos entender, desde el que podamos iluminar, poner el foco y mostrar, visibilizar algunas verdades que el poder ha tratado de destruir o de esconder. Sí. Eso me suena a mí, me parece una gran oportunidad, no tanto una obligación, ¿no? Es una oportunidad también para ti más que una obligación. Bueno, cualquier tipo de obligación, para mí, sería muy ajena a lo que yo denomino, a lo que yo considero la ficción. La ficción para mí es un sinónimo de libertad. Y yo creo que la única obligación del escritor es escribir bien. Pero sí que creo, sí que pienso o tengo una cierta querencia personal por el pasado, que es algo que considero muy frágil. El pasado, la historia, y creo que si queremos evitar que otros impongan su versión frente a la nuestra, tenemos que ser leales, prestar esta lealtad al pasado. Y por eso tenemos que tomarnos el derecho de contar la historia tal y como se merece. Pensando en Vargas Llosa, la verdad es las mentiras, ¿no? La verdad. ¿Qué es lo que es para vosotros lo que hace la ficción que ninguna otra cosa puede hacer? Utiliza el lenguaje, eso es lo principal que hace. Sobre el lenguaje, sobre las propias palabras. Utilizamos las palabras y el lenguaje todo el tiempo en la vida real, así que en un poema o en un ensayo, en una novela, se puede llevar a un uso responsable o inimaginado del lenguaje. Un uso que no se esperaba, y lo podemos también hacer que tenga también su reflejo en la vida real. Había una definición maravillosa cuando daba clases hace años. Siempre le preguntaba a mis estudiantes, ¿tienes una definición de lo que es la literatura? Y por supuesto no la tenían, pero estaban en la sala conmigo y yo tenía mi propia versión, mi propia definición, así que les hacía creer que esa era mi definición. Y tenía este epítemo que la literatura es la manera de renovar nuestro mundo sensorial, nuestro mundo emocional y encontrar algo que no podemos encontrar en ningún otro sitio en el mundo. Cuando hablabas de Frank Bascom antes, decíamos que no es una persona, y me lleva a otra relación, que tenemos esta historia corta, sus cuentos, pero tenemos unos mecanismos, quizá algo poético, y tenemos una relación, en cierta relación tenéis los dos con la poesía. Habéis escrito varias veces que la poesía es importante para vosotros. Por ejemplo, en el caso de T.S. Eliot, ¿cuál es la relación que tenéis con su poesía? Y primero puedo contestar a la primera pregunta, que no la había contestado. Antes de hablar de la tierra baldía, es una pregunta de lo que ofrece la ficción que ninguna otra cosa puede ofrecer. Y hay muchas cosas, por supuesto.
hay una especie de un sentido de renovación de la lengua, de hacer que el lenguaje sea el propio lenguaje, que signifique lo que yo quiero que signifique lo que es en realidad. Pero hay algo que también perderíamos si perdiéramos la ficción, y sería el poder básico de poder vivir vidas que son no las nuestras. Estamos, como seres humanos, siempre estamos ciertamente insatisfechos, como criaturas insatisfechas, estamos frustrantes por el hecho de que solo disponemos de una vida. Y por lo menos para nosotros, para los que no seamos religiosos, y que esta vida termina con la muerte. Y también la sensación de que estamos atrapados en nuestras propias coordenadas. Solamente puedo ser un varón de 51 años, de 50 años, colombiano. No puedo ser por ejemplo, una persona negra americana, por ejemplo, una mujer. Y queremos vivir más vidas, y la única manera de poder vivir otras vidas, más vidas, es la ficción. Y la ficción, las palabras, también hacemos que podamos penetrar a la realidad de otra persona de una forma muchísimo más profunda que las imágenes, por ejemplo. Creo que era Harold Bloom que decía que si los seres humanos viviéramos viviéramos 80 años, no crearíamos la ficción. Si pudiéramos vivir tantos años, 180 años, si pudiéramos acumular la experiencia sobre tantas vidas, pero nuestras vidas son cortas y frágiles, y solo tenemos una, así que la ficción es la única respuesta, es la única manera que hemos descubierto como un remedio para paliar esos huecos, para paliar ese vacío. Sería de verdad un tema importante. Yo quería hablar también de la relación que tienes con la poesía, porque es verdad que todos mis maestros fueron poetas cuando era joven, y siempre pensaba que escribir novelas era de alguna manera, de alguna forma, Cristina y yo estábamos en la Universidad de Michigan en los años 70 y veníamos estos poetas maravillosos que venían a leernos figuras de la poesía americana, y me di cuenta que yo sola era una novelista intentando crear historias, y me di cuenta porque el trabajo era tan intenso y sin embargo era tan comunicativo en tan pocas líneas. Me di cuenta de la virtud de elegir las palabras adecuadas. No pienso en términos de oraciones, hablamos en términos de palabras individuales, particulares, y eso es lo que me enseñó la poesía, el poder o la importancia de elegir las palabras adecuadas. He leído poesía toda mi vida, he publicado un libro de poesía solo porque respeto demasiado el género para poder publicar más, pero me di cuenta lo importante o lo útil que es la poesía para un novelista. Nos enseña control, el dominio de las imágenes, de los sonidos de un verso, de una imagen, y me di cuenta que muchos de mis escritores, de mis novelistas favoritos, eran novelistas que, aunque no escribían poesía directamente, trataban a la prosa con la misma precisión quirúrgica que Flaubert, por ejemplo, ¿no? Que un poeta. García Márquez también, y los sonidos también dentro de una oración, el sonido de las palabras, y es de esta forma
Siempre decimos, por ejemplo, en los tiempos de Cervantes, que decía que era un mal escritor. Quevedo, por ejemplo, Lope, decían que Cervantes era un mal escritor, pero cuando lees Cervantes, cuando lees el Quijote y que empieza con un octosílabo y que con un endecasílabo, significa que Cervantes tenía un buen oído, porque esas son esa es la sonoridad. En un lugar de la Mancha, octosílabo, de un lugar que no quiero acordarme, endecasílabo. Es decir, tenía oído, sabía cómo funcionaba el lenguaje. Y para mí esto es lo que es importante y lo que hace diferenciar una buena novela de una novela maravillosa. Esta sonoridad, por ejemplo, poética. Por ejemplo, tenemos en una escena y ves que hay una palabra que no funciona y vas a buscar esta palabra y ves que no funciona y vamos hablando en el techo a ver dónde está esta palabra y lo que estás buscando no es la palabra, no es la palabra en sí o la imagen, sino que estás buscando una serie de sonidos que suenan bien, que tengan una sonoridad, que tenga un color que no encontraríamos en un sinónimo, sino que encontraríamos una palabra más sonora o con los mismos número de sílabas. Por eso vemos esta diferencia, ¿no? Y esto es la magia de la poesía. Vamos a dar un salto ahora al vacío. Vamos a hablar sobre el rol político de los escritores. Veis que tenemos un papel importante en la política en vuestros diferentes países. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el escritor en la escena política hoy en día? Tenemos esta responsabilidad. Pienso que los novelistas son intelectuales públicos, aunque no necesiten serlos, pero estas son las maneras más importantes de mirar al mundo, ¿no? Estas diferentes, ¿no? Esta manera de escribir que podemos hablar también artículos políticos porque creemos que tenemos una certitud y queremos convencer a los demás de estas certidumbres, de estas verdades. Sin embargo, escribimos novelas porque tenemos dudas, tenemos estas cuestiones existenciales, porque la experiencia humana es ambigua o misteriosa o inabarcable. Así que tenemos tengo estas especies de dos razones o dos maneras en las que afrontar la escritura. Me enfada muchísimo cuando se intenta mezclar estas dos visiones. La responsabilidad del escritor como un ciudadano no es la misma que la que se tiene como novelista. Son dos caras diferentes. En el caso del novelista, como decía Emilio Kundera, era la cuestión de suspender el juicio. La novela no está para juzgar quién es el inocente o quiénes son los culpables y así absolver o culpar, sino tenemos que crear un vehículo por el cual suspendamos el juicio e intentar no culpar a los demás, no tener las creencias, no adoptar esas creencias impuestas quizá por la tradición. Chekhov escribió, por ejemplo, una crítica que decía, nos encantan tus cuentos, pero no sabemos qué piensas, no sabes cuáles son tus convicciones morales, políticas. Y decía, en una carta no crítico, decía, yo solamente
lo importante es responder a las preguntas y formular las preguntas correctas. Para tener las respuestas necesitas irte a la sociología, a la historia, pero no a la ficción. La ficción puede proporcionarnos las preguntas, pero no las respuestas. Ahí hay una línea en una novela de Philip Holt de George Eliot que decía: no tenemos vidas privadas que puedan no tener un efecto en la vida pública. Y lo que significa esto en mi práctica, en mi propia práctica, en mi propia vida, es que todo lo que escribo en la base sobre las personas, sobre abogadas, inmobiliarios, agentes inmobiliarios, pero todos tienen una dimensión política. Todo lo que hacemos como seres humanos tiene una dimensión política. No es un chiste, no es una broma, pero nuestras vidas tienen una proyección de lo que pasa en la esfera pública. Para mí, la posibilidad de todo lo que escribo tiene una dimensión política en mi novela. Si hablo, si comento, no tengo las respuestas, pero sí que puedo elegir ciertos escenarios u otros, y puedes decir que en ese momento, ipso facto, tenemos un debate. Decía Henry James que lo más difícil que hacemos es la elección libre. Cuando elegimos, estamos diciendo al lector: esto es importante. Y entonces ahí viene la selección que hacemos también social. Hemos tenido la oportunidad de escuchar estos dos grandes narradores americanos representando al norte y al sur. Vamos a tener alguna pregunta del público y antes, no sin darles antes un gran aplauso. Gracias. Ahí no está el tiempo. Sí, gracias. Thank you very much. Fantastic. Thank you. Muchas gracias. Well done. It was easy with you guys. That was great.